su bondad, su amor, su misericordia. Dice la Biblia que por su misericordia estamos aquí todavía, ¿eh, hermanos? Hermanos, los niños sí van a salir, ¿verdad? Amén. Ok, los niños van a salir. No encuentro este micrófono. Vamos a ir, hermanos, a la palabra del Señor. Vamos a ir a Proverbios. Proverbios. Abran sus Biblias, hermanos, en Proverbios 22:6, ya lo tiene el hermano ahí. Vamos a leer un solo versículo. Lo vamos a leer 2 veces. Cuando lo tengan, por reverencia a la palabra del Señor, hermanos, si se pueden poner de pie, por favor. Proverbios 22. Proverbios 22:6. Dice ahí la palabra de Dios. ¿Todo lo tiene, hermanos? Dice, vamos a leer todos juntos, parejitos. 1, 2. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Una vez más. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque eres bueno con nosotros. Gracias, mi Dios, por tu amor, tu gracia, tu misericordia, Señor, que es nueva cada mañana. Señor, te damos gracias, Padre, porque nos has salvado, Señor, de un terrible, de ir a la segunda muerte, al lago de fuego. Señor, y te damos gracias, Padre eterno, Señor, porque nos has traído, Señor, a este lugar para escuchar tu poderosa palabra. Te pido, Espíritu Santo, que traigas convicción a aquel hermano, aquella hermana que necesita, Señor, poner las prioridades en su lugar. Padre, sabemos que tú debes de ser el primero en nuestras vidas. Señor, te pedimos que te quedes con nosotros. Padre, que me uses en este mensaje tan importante en el nombre de Cristo. Y la iglesia dice: amén. Por favor, pueden tomar asiento. Bueno, hermanos, dice aquí la Biblia en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino. Hermanos, en verdad, aquí se está refiriendo el Señor, o sea, el proverbista, o sea, Salomón, se está, hermanos, refiriendo a los padres. Amén. Porque dice, instruye al niño en su camino. Entonces, hermano, tú como papá, tú como mamá, no solamente, hermano, eres su mamá, deberías de ser su maestra, deberías de ser su amiga, deberías de ser, hermano, yo creo que mamá debe de ser, hermanos, la más importante, donde los niños y los adolescentes pueden recibir el mejor consejo. Amén. Mamá tiene, hermanos, en verdad la inteligencia de la vida, y aunque ahorita los jóvenes piensan que lo saben todo, pero no, aunque ellos sepan tanta tecnología, pero no tienen la escuela de la vida, no tienen la experiencia de la vida. Amén. Entonces, hermano, dice aquí Salomón, instruye al niño en su camino. Fijémonos bien, hermano, lo que dice la palabra de Dios. O sea, este versículo ha sido mal interpretado. Lo han interpretado que si tú instruyes al niño en su camino, dice, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Aquí no está hablando nada de salvación. Si ustedes pueden ver ahí, amén, no está hablando de salvación, hermanos, pero sí está hablando de la importancia que tiene, hermanos, del niño ser instruido por sus padres. Por eso dice aquí, instruye al niño en su camino. O sea, el niño debe de ser instruido, hermanos, desde pequeñito.
¿Cuántos dicen amén? Amén. El niño, mira hermanos, el niño ya de 6 a 8 meses, ya sabe el niño cuando tú le haces un cariño. Amén. ¿Verdad que sí lo sabe? Sí. Ya sabe el niño cuando tú lo regañas, aunque él está pequeño. Pero hermanos, en verdad, aquí la palabra de Dios nos está diciendo a nosotros, hermano, que el niño debe de ser instruido desde pequeñito. Amén. Desde pequeño. Sí, amén. Y hermanos, yo creo, todo este mes hemos estado hablando acerca de la familia. ¿Por qué? Porque vemos muchas familias disfuncionales, vemos muchos niños, hermanos, que tiene el Estado, hermanos, y yo creo que nadie puede amar a esos niños sino su propia madre y su propio papá. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, ¿recuerdan lo que prediqué el domingo pasado? Sí, de la familia, pero había un título. ¿Alguien lo recuerda? Nadie. Nadie lo recuerda. Hermanos, les hablaba, hermanos, de que los valores en la familia Que no se deben perder. se han perdido. Los valores en la familia no se deben de perder. Ahora, quiero preguntarte algo antes de seguir predicando. O sea, si nosotros no implementamos lo que aprendemos en la Biblia, entonces, hermano, todo esto del cristianismo, mira cómo está la sociedad, hermano, que no tienen, hermano, la enseñanza, la instrucción de la palabra de Dios. Mira cómo está el mundo. Mira cómo está la niñez. Mira cómo está la adolescencia. Mira cómo está, hermano, los jóvenes ya jóvenes de carrera, hermanos. No quieren nada con Dios. Ya no quieren nada con la iglesia. Ya no quieren nada, hermano, que se hable de Dios. Y por eso es que, hermano, estamos como estamos. Amén. Hay tanto divorcio. Hay tanto niño rodando por ahí, hermanos. Porque en verdad, hermano, los valores debemos implementarlos. Si no los implementamos antes de ser salvos, ahora que tú conoces a Cristo, debes hermanos, de volver, hermano, a tener esos valores que te enseñaron tus padres. Amén. Hermanos, en el tiempo, o sea, hace, por ejemplo, mi padre no sabía leer. Esa generación de mi padre, hermanos, mucha gente no sabía leer. Pero aún así, hermanos, nuestros padres en su ignorancia, hermanos, nos enseñaron valores que hasta hoy todavía los practicamos. Amén. Amén. Y todo esto, los valores que nuestros padres nos infundieron, se han perdido. Ya no hay valores, hermanos. Pienso que por ahí en algunos hogares, porque aún, hermanos, en el pueblo de Dios, hermanos, nosotros como cristianos debemos de recobrar esos valores que son tan importantes. Amén. El respeto, la honradez. Dice la palabra de Dios, hermanos, que debemos de honrar a nuestros padres. Debemos de honrarlos. Amén. ¿Y qué sucede hoy? Los jóvenes, hermanos, no respetan a sus padres. Y está, hermano, cada día en decadencia, hermano, todo esto que nosotros, por ejemplo, hombres de mi edad, todavía, hermanos, practicamos esos valores en nuestros hogares. Pero ya jóvenes, han perdido todo eso. Pero, hermanos, quiero en verdad, dice aquí, entonces, instruye al niño
¿En qué, hermano? ¿En qué? ¿En qué dice? En su camino. Instruye al niño en su camino. Hermanos, mira, el niño viene vacío. Su cabeza, su cerebro viene vacío, no tiene nada de instrucción. Entonces el niño, hermanos, lo que tú le enseñes, eso es lo que el niño va a aprender. Se va a comenzar a llenar su cerebro. Yo no sé de qué. Porque, hermanos, ahorita en el siglo XXI, a veces papá y mamá tienen que trabajar. ¿Y sabes quién instruye a tus hijos? Hermanos, personas que, hermanos, ni siquiera, hermanos, son cristianas. Personas, hermanos, que se ha visto, hermanos, que han golpeado a los niños que le dejan encargados para que los cuiden. Entonces, hermano, dice aquí la palabra de Dios, instruye al niño en su camino. Por ejemplo, tenemos aquí 3 niños, tenemos 2 niñas. ¿Qué edad tiene su nieta, hermana? Va a cumplir 6. 6 años. Natanael va a cumplir, hermana, ¿cuánto? 4. 4 añitos. ¿Y su nieta? Cumplió 3. Ahora, hermano, si estos niños, hermanos, ahorita que ya como cristianos, si comenzamos, hermano, a implementar los valores, hermano, de la palabra de Dios, entonces la generación de esos niños va a ser una generación con el temor de Dios en su corazón. Amén. Ahora, ¿qué sucede si solamente se escucha la instrucción de parte del Señor y no se implementa? ¿Qué sucede? Esos niños, por ejemplo, crecerían, hermanos, por realmente de una manera que no supieran, hermano, cuál es su mano derecha y cuál es su mano izquierda. Ahora, nosotros tenemos toda la responsabilidad, hermanos, de instruir a nuestros niños. Amén. A esos pequeños niños que no sabemos el potencial que tienen esas criaturas. Hermanos, entonces nosotros como padres tenemos toda la responsabilidad de enseñarles el camino, hermanos, para que estos niños, hermanos, caminen por un camino, hermanos, rumbo al cielo. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Ahora, la última parte dice, y aun cuando fuere viejo, no se apartará, ¿de qué, hermanos? Del camino que tú y yo le enseñamos a esos pequeñitos, hermano. Si tú vas llenando, hermano, ese cerebro de la palabra de Dios, entonces esos niños, hermano, tú como mamá, hermano, vas a tener menos problemas. Amén. Te vas a evitar muchas lágrimas. Amén. Te vas a evitar, hermana, iros a sacar, hermano, de la prisión. Amén. Porque tuviste, yo sé que vivimos en un tiempo que andamos siempre corriendo. Pero, hermano, debemos de parar un poquito, hermanos, y instruir esos pequeños niños, hermano, que un día, hermanos, van a ser el futuro, tal vez, de esta iglesia. Amén. Amén. Tal vez van a ser maestros, tal vez van a ser pastores, tal vez van a ser evangelistas. Hermanos, qué importante, hermanos, que nosotros tomemos la palabra de Dios, hermano, en serio y comencemos, hermanos, a educar esos niños en el camino que nosotros queremos que Él camine. Amén. Por ejemplo, ustedes que tienen hijos grandes ya, no sé cuántos de ustedes tengan hijos, hermanos, que están metidos en problemas.
No sé. Amén. Por ejemplo, que anden en drogas, que anden en pandillas, que hayan ido a la cárcel, que hayan salido a la cárcel y que van a la cárcel otra vez. Hermanos, es triste la situación, pero el problema, hermanos, que muchas veces nosotros como adultos no, hermanos, implementamos lo que el Señor nos instruye. Amén. La Biblia está llena de buenas instrucciones. Amén. Pero ¿de qué serviría si nosotros no lo implementamos en nuestros hogares? De nada. De nada. Ahora, vamos aquí, o sea, los padres, hermanos, debemos instruir a nuestros hijos. Ahora, dice aquí, hermanos, nosotros somos los responsables de enseñar a nuestros hijos el camino correcto. Amén. ¿Cuántos de ustedes quieren que sus hijos, hermano, sean profesionales? Amén. Profesionales, doctores, ingenieros, gente preparada. Pero hermanos, mire hermano, hay madres que se han quedado solteras y se han quedado con 2, 3 hijos. Y esos muchachos, mamá ha puesto tanto trabajo y empeño y dedicación. Y muchos de ellos, aunque sí tienen padre, pero pues el padre se fue, son muchachos profesionales. Amén. Sí, hermanos. Madres solteras que se dedican, hermano, a trabajar y se ponen una meta. Yo voy a ponerle a mi hijo en su cabecita que la escuela se termina en la universidad. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué puede hacer un joven ahorita, hermanos, con high school? Ya ni siquiera graduados. Entonces, hermanos, vamos a ir a la palabra de Dios. O sea, dice aquí la palabra de Dios, hermano. Vamos a ir, hermanos, a segunda de Timoteo. O sea, ¿a qué edad el niño tiene que ser instruido? ¿A qué edad? Ahora, vamos a ir, hermanos, ya vamos a entrar ya a lo importante que el niño debe de ser instruido en la palabra de Dios. Vamos a ir a 2 de Timoteo 3:15. 2 de Timoteo 3:15, dice la palabra de Dios, hermanos. Dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. O sea, dice, y que desde la ¿qué, hermanos? Niñez. No los escucho, ¿desde qué? Niñez. ¿Qué significa eso de la niñez? Chiquitos, pequeños. Desde niños, el niño, mira hermano, los judíos, sus niños, ellos saben, hermano, los judíos, hermano, los hijos de los judíos, perdón, ellos conocen, hermanos, el ¿qué, hermano? Hermano, La Torah. el Torah. Y hermano, muchos de nuestros, por ejemplo, mis hijos, antes yo vine a ser salvo hasta la edad de como 35 o 40 años. Yo los instruí de acuerdo al patrón que traía con mi padre. Mis hijos estaban en casa, tenemos 2 hijas y un hijo. Mi hijo estaba en la casa, hermanos, a las 9 de la noche. Hermanos, ¿qué anda haciendo un muchacho a la 1 o 2 de la mañana? Entonces, hermanos, lo importante que tu hijo, tu niño, tu nieto, hermanos, conozca la palabra de Dios desde su niñez. Y ese niño, hermanos, se va a ir llenando, hermanos. Ese niño, hermanos, como te dije, viene vacío completamente, y poco a poco, hermano, tú lo vas a ir llenando de la palabra de Dios. Lo vas a ir llenando, hermanos, de la palabra de Dios.
hasta que ese niño, hermanos, crezca conociendo la palabra de Dios y hermano, va a ser un hijo obediente. Amén. No va a ser perfecto, pero te va a obedecer, te va a amar, te va a respetar. ¿Por qué, hermano? Porque, hermanos, tú le enseñaste la palabra de Dios desde niño. Amén. Entonces el trabajo de los padres, hermano, no es solamente, o sea, la responsabilidad de los papás no solamente es darles un techo, no solamente es darles vestimenta, no solamente, hermanos, darles educación secular, sino que, hermanos, lo más importante, la herencia más grande que le puedes dejar a tu hijo es que conozca a Cristo como su Salvador personal, Amén. que conozca la Biblia, Amén. que conozca al autor de la Biblia. Hermanos, y realmente, hermano, por ejemplo, vemos a Samuel, al profeta Samuel. Todos conocen la historia de Samuel. Amén. Ana, hermanos, era estéril, pero rogó al Señor que le diera un hijo. Le dijo: Señor, si me das un hijo, te lo voy a dedicar. Te lo voy a dar, Señor. Cuando ese niño, hermano, le quita el pecho a ese niño pequeño, lo lleva a Elí, hermanos, y ese niño se queda siendo instruido por el sacerdote Elí, y ese niño, hermano, fue y llegó a ser un profeta de Dios. Amén. Entonces, hermano, qué importante entonces que tú y yo, hermanos, comencemos a implementar lo que nos enseña el Señor a través de su palabra. Por ejemplo, tú puedes decir: bueno, de aquí para adelante yo voy a tener un altar familiar con mi niño o con mis niños. Si no tienes esposo, toma la Biblia, haz una oración, lee unos 4 o 5 versículos, explícaselos al niño, canta una alabanza. Y hermanos, qué hermoso que ustedes que tienen niños, ustedes que tienen nietos, tuvieran un altar familiar, hermano, con sus hijos o con sus nietos. Amén, hermano. Amén. Una pregunta: ¿cuántos de ustedes tienen un altar familiar? A ver, levanta la mano. Nadie. Oh, hermana Berta. No todo el tiempo, pero trato, pastor. No trate, mejor háganlo, hermano. Sí, lo hago. Yo esa palabra la saqué del diccionario porque muchos nos quedamos tratando y nunca hacemos nada. Pero gloria a Dios, hermano, adelante. Hermanos, miren, hermanos, conozco un pastor. Hermanos, su esposa tuvo 2 hijos, 2 varones. Dice, miren cómo negociaba el pastor con sus hijos. No era pastor en ese tiempo, pero negociaba con sus niños pequeños y les decía: miren, vamos a tener un altar familiar todos los días, pero no creas que en 1 hora, 2 horas, no, unos 5, 7, 10 minutitos. Le decía a su esposa, negociaba con los niños, le decía: cómprale a los niños lo que ellos quieran, pero diles que vamos a tener un altar familiar. Hermanos, dice este pastor, hoy que es un siervo de Dios, que los niños mismos le decían: mamá, ¿a qué horas comienza el altar familiar? Qué hermoso, ¿verdad? Amén. Ahora, yo te pregunto, ¿qué haces, hermano? Yo sé que mamá está ocupada siempre, las mujeres siempre están ocupadas. Pero qué importante, hermano, que ese niño comience a conocer la palabra de Dios desde su niñez. Amén. Y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Hermanos, este Timoteo, este niño que fue instruido por su abuela Loida y su madre Eunice. Hermanos, este niño vino a ser el pastor de la iglesia de Éfeso. Entonces, hermano, no es en vano el tiempo que tú dedicas
hermano, para enseñar a tus hijos el camino correcto, la palabra de Dios, no es en vano, hermano, porque ese niño va a ir almacenando, se va a ir llenando del Señor, hermanos, y un día cuando tenga 16 años, hermano, va a amar al Señor, va a amar la palabra de Dios, va a amar la iglesia y vas a tener menos problemas. Mira cómo las madres lloran por sus hijos que andan en drogas. Amén. Jovencitas, hermanos, de 13 años andan en drogas. Jovencitos, hermanos, de 10 años fumando marihuana. Hermanos, qué importante, hermano. Yo sé que es importante trabajar, yo sé que es importante darles un techo, yo sé que es importante, hermano, darles una carrera, pero hermano, lo más importante es, hermano, enseñarles la palabra de Dios. Amén. Solamente una persona, una hermana, tiene un altar familiar con su niño, con su jovencito. Pastor, pero yo tengo ya hijas grandes. También se puede. Amén. También se puede. Bueno, vamos a continuar. Dice ahí, hermano, dice, quiero que vayas a Deuteronomio, vea a Deuteronomio, vea a Deuteronomio en el Antiguo Testamento, vea a Deuteronomio capítulo 6, Deuteronomio capítulo 6, la importancia de que el niño conozca la palabra de Dios. ¿Qué dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 6? Mira lo que dice ahí, hermanos. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás. ¿A quién, hermanos? ¿A quién, hermanos? A tus hijos. Algunos no los escucho. ¿A quién? A tus hijos. Yo creo que estoy sordo, no oigo nada casi, hermano. Tus hijos. ¿Tienes hijos, hermano? Amén. Y estás haciendo el trabajo como dice la palabra de Dios. No. Mira lo que dice. Y la repetirás a tus hijos, porque hermanos, porque a los niños, hermano, se les olvida. Y es necesario repetirles una vez y repetirles otra vez y decirles, hijo, Dios te ama. Hijo, Cristo murió en la cruz del Calvario por tus pecados. O sea, el niño tiene que, como te dije, llenarse de la palabra, llenarse del Señor. Y mira, hermano, ¿de qué están llenos los adolescentes en este tiempo? De cosas que los destruyen. De cosas, hermano. Algunos, recuerdo que llegó aquí un jovencito, hermanos, como de unos 19 años. Su cerebro quemado ya por la droga. 19 años. Ahora, dice ahí, hermanos, dice, y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando, ¿dónde, hermanos? En tu casa. Amén, hermanos. Amén. Hablarás de ellas, dice, estando en tu casa. Hermano, hablarás de la palabra de Dios estando en tu casa. Pastor, pero ¿de dónde voy a tomar tiempo, pastor? ¿De dónde? Así como tomas tiempo, hermanos, para comer, debes de tomar tiempo para instruir a ese niño, para que un día ese niño no te avergüence. Bueno, me voy a ir un poquito más rápido porque tengo varias cosas que quiero enseñarles. Dice, y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Lo estás haciendo, hermano? ¿Lo estás haciendo, hermano? No. Pero eres cristiano. Hermanos, dice aquí, mira cómo cubre el Señor todas las áreas. Dice, y la repetirás, tú hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y también cuando te levantes. ¿Cuántos de ustedes que tienen niños pequeños los están enseñando a orar?
Mamá, vas a la cama con tu niño y le dices, hijo, vamos a orar. Qué importante, hermanos. Qué importante. Dice, y las atarás como una señal en tu mano. Está en Deuteronomio 6, del 6 al 8. Dice, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Hermanos, como te dije al principio, el niño viene vacío. Lo que tú le enseñes, ese niño, si le enseñas a mentir, ese niño va a mentir. Si le enseñas si tú maldices, tú dices malas palabras, tu niño va a decir malas palabras. Si tú haces otras cosas, hermano, que no deberías de hacer, hermano, los niños, hermano, tienden algunas veces, hermano, a seguir nuestro ejemplo. Amén. Y yo te pregunto, ¿qué ejemplo le estás dando a tus hijos? Esto es importante, hermano. Amén. ¿Qué ejemplo le estás dando a tus hijos? Hermano, yo quiero preguntarte, hermanos, ¿qué clase de hijo, hermanos, quieres tú, hermano, tener? ¿Qué clase de hijo quieres tener, hermano? ¿Un hombre de Dios? ¿Una mujer de Dios? Amén. Hermano, en verdad nosotros, hermanos, por ejemplo, los niños estos pequeños, podemos moldearlos, hermano, como nosotros querramos. Amén. Los niños los niños son obedientes, hermano, pero en verdad muchas veces hay tanta frustración en nuestras vidas que en vez de enseñarlos, hermano, los golpeamos. Ahora, quiero que vayas a Proverbios, capítulo 13, versículo 24. Proverbios 13, 24. Mira lo que dice. El que detiene el castigo, ¿qué dice, hermano? Aborrece. A su hijo aborrece. Mas el que lo ama, ¿desde cuándo? Desde temprano, hermanos, lo corrige. ¿Cuántos de ustedes aman a sus hijos? Es una pregunta. Toda madre y todo padre ama a sus hijos. Amén. Pero dice ahí, hermanos, el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Amén, hermanos. Amén. Qué importante. Qué importante, hermanos. Dice, el que lo ama desde temprano lo corrige. Por ejemplo, cuando tu niño pequeño o tu niña pequeña haga algo que tú sabes que no está bien, debes de tomarla por los hombros, mirarle a los ojos y decirle, mi hija, esto no se debe de hacer. Esto no se debe de hacer. Entonces el niño va comenzando, hermano, a ser corregido desde que es un pequeño niño. Amén. 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 Quiero que vayas a Proverbios 19, 18. Proverbios 19, 18. Dice Proverbios 19, 18. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Hermanos, el Estado, o sea, el gobierno, no está en contra que tú disciplines a tus niños. No está en contra. Lo que está en contra es que abuses de tu autoridad como padre o como madre,
hermanos, en eso sí, hermanos, el Estado no está de acuerdo. Que tú le des a tu niña con la mano en la cara, o en la espalda, o en el estómago. Hermanos, debemos de darles ahí en las pompis a nuestros niños. Amén. Dios puso ese lugar, hermanos, para que podamos corregir. Pero, hermanos, si nosotros, hermanos, ahora, nosotros como adultos, nosotros como padres, hermanos, tenemos que sí corregir, disciplinar, pero nosotros debemos de dar el ejemplo a nuestros hijos. Amén. Nosotros no podemos corregir lo que nosotros no estamos dispuestos a corregir en nuestras vidas. Amén. Amén. Hijo, no puedes fumar. Y papá fuma. Hijo, no puedes mentir. Y papá cada rato está mintiendo. O sea, lo que nosotros, hermano, queremos corregir, si nosotros no estamos, no podemos corregir algo que nosotros no estamos dispuestos, hermanos, a que en nosotros mismos, en otras palabras, nosotros debemos de ser ejemplo en todas las áreas a nuestros hijos. Amén. No oigo amén, ¿eh? Hermano Carlos, tú no tienes hijos. Pero si tú tienes un muchachito de 40 años Amén. y vive en tu casa, todavía puedes corregirlo. Eres su padre. Amén. Amén, hermano. No permitas, hermano, que, por ejemplo, hay niños de 1 año que le pegan a la mamá en la cara. Y luego la mamá, y los que están ahí se ríen del niño, se están riendo. Y luego dice el niño, parece que les gustó. Parece que les gustó que le pegue a mamá. Y le siguen pegando a mamá. Y sabemos, hermano, eso es falta de respeto. Amén. Entonces, hermano, si nosotros no queremos, hermano, que nuestros hijos después nos falten al respeto, hermano, se necesita trabajar tanto por nuestros hijos. Amén. Mucho tiempo. Ahora, ¿qué dice? Dice, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. Hermanos, qué triste cuando te llaman, cuando viene la policía y te toca la puerta. Su hijo está detenido. Y más triste que te digan, su hijo murió por una sobredosis. Ha sucedido. Jovencitos, hermanos, de 18, 20 años, muriendo de una sobredosis. Claro está que papá y mamá no pueden estar a las 24 horas, hermanos, cuidando a ver qué hace su niño, pero si tú y yo, hermanos, te dije, implementamos la palabra de Dios, ese niño, hermanos, en verdad no va a caer donde han caído miles y miles de jovencitos. Amén. Vale la pena instruir a tu hijo en la palabra de Dios. Amén, hermano. Amén. Ahora, pero dice la última parte, mas no se apresure tu alma para destruirlo. ¿Sabes que hay padres que han matado a sus hijos a golpes? Los han matado a golpes. Cuando se sale de control una persona, no le importa quién sea. Ya está irado, ya está fuera de control. Lo que quiere es, hermano, destruir. Y algunos han matado a sus propios hijos. Y viceversa. Hay hijos que han matado a sus padres también. Amén. Ahora, dice ahí Proverbios 22:15, repito, me voy a ir, 22:15, Proverbios 22:15, dice, la necedad está ligada ¿a quién, hermano? Corazón. En el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Qué importante la disciplina.
Amén, hermanos. Ahora, ¿qué haces tú cuando tu niño de 10 años hace algo que no debe de hacer? ¿Qué haces? Debes de disciplinarlo. Debes de corregirlo. Porque si le pones otros 10 años, vas a llorar, hermano, lágrimas. Amén. Dice, en otras palabras, hermanos, dice que la vara de la corrección alejará la necedad del muchacho. Amén. Amén, hermanos. Ahora, vamos a ver la disciplina del hombre. Vayan rapidito, vayan ahí a Hebreos 12. Dice del 9 al 11. Esta es la disciplina del hombre. Dice, por otra parte, versículo 9, capítulo 12, versículo 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales. ¿Qué hermanos? ¿Qué dice? Que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero hablando de Dios, para lo que es provechoso, para que participemos de qué, hermanos? De su santidad. Qué importante, hermanos. Entonces es tomar tiempo con tu niño, con tu hijo, con tu nieto, hermanos, porque hermano, nada de lo que tú le enseñas a tu niño de la palabra de Dios es en vano. Y sabes que los primeros 7 añitos son lo que los niños ya han tomado su carácter. Amén. Entonces dice aquí, hermanos, dice, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Hermanos, en el tiempo, por ejemplo, el hermano Daniel, hermanos, su padre, ya platicado el hermano, lo disciplinaba duro. ¿Y saben qué es la mejor disciplina? Amén. Ahí está ese hombre, ese hermano, trabajador el hermano. Ahora que es cristiano, dejó de tomar, dejó de ir a las cantinas, dejó tantas cosas, porque hermano, cuando el Señor Jesucristo entra a nuestras vidas, hermano, comienza el Señor a sacar lo que a Él no le honra. Amén. Amén, hermano. Dice la palabra de Dios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Y sabes que, hermano, cuando Dios comienza una obra, la termina. Amén. Poco a poco el Señor, hermano, te va quitando ese carácter enojón. Te va quitando, hermanos, esa manera de hablar. Te va quitando, hermano, esa manera de ser. Hermano, te vas convirtiendo, hermano, en un vaso nuevo. Amén. Tu vida ya no es la misma. Hermano, el hermano Daniel, una vez más, hermanos, sus amigos de parranda, hermano, todos lo han abandonado. Porque ahora tiene un amigo y se llama Jesús. Amén. Y Jesús, hermano, Jesús nunca nos va a defraudar. Jesús nunca nos va a dejar. Amén. Entonces, hermano, vemos aquí, hermanos, que dice que nuestros padres nos disciplinaban como a ellos les parecía mejor. Ahora, vamos enseguida. Dice, la disciplina tiene que ser la correcta. Amén. La disciplina tiene que ser la correcta. Vamos a ir al primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 12. A ver si lo tiene ahí el hermano Pablo. Primer libro de Samuel, 2:12.
A ver, léanlo conmigo, ¿qué dice? Los hijos de Eli eran hombres impíos, y no tenían conocimiento de Jehová. Es posible, hermanos, que hijos de un sacerdote que amaba al Señor, que servía a Dios, hermano, eran impíos. No conocían a Dios. Tal vez papá, hermano, estaba tan dedicado, estaba tan dedicado a servir a Dios, que se olvidó de su primer ministerio. Tu primer ministerio, hermano, mira, por ejemplo, decía un siervo de Dios, decía, hay cristianos que salen a ganar almas, a tocar puertas, pero nunca le hablan a sus hijos, nunca le hablan a sus hermanos de Cristo. Y acuérdense, hermanos, que primero son los de casa. Amén, hermanos. Amén. Ahora, entonces dice ahí, hermanos, los hijos de Elí era un sacerdote, los hijos de Elí eran hombres impíos o pecadores y no tenían conocimiento de Jehová. Imagínate, hermano, que tú eres cristiano y que todos tus hijos, hermanos, sean impíos y que no conozcan a Dios, y tú, hermano, sirves a Dios y amas a Dios y amas, hermano, el estar haciendo algo para el Señor, pero descuidas tus hijos. No debe de ser así. Primero son tus hijos. Tu primer ministerio son tus hijos. Ahora, mira lo que sigue diciendo. La disciplina tiene que ser correcta, ¿eh? Mira el versículo del 22 al 25. Dice, primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 22. Dice, pero Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Mira lo que hacían sus hijos. ¿Por qué? Porque no tomó tiempo con sus hijos. Entonces, hermanos, vemos aquí, hermanos, cómo estos muchachos, hermanos, deshonraban, hermano, ahí, hermanos, dice ahí la palabra de Dios, hermano, que dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Hasta dónde puede llegar una persona sin la instrucción de la palabra de Dios? A cometer un sacrilegio como estos jóvenes. Ahora, mira lo que sigue diciendo. Pero Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Hermanos, por ejemplo, nosotros, ustedes que tienen hijos, yo ya mis hijos se casaron, ya todos están fuera de la casa. Pero si tú tienes hijos y oyes y sabes que andan en malos pasos, tienes que hablar con ellos. Y hermanos, en verdad, qué terrible oír que nuestros hijos andan haciendo cosas horrendas y nosotros, hermano, hacernos como la avestruz, meter la cabeza en un hoyo y decir, aquí no ha pasado nada. ¿Sabes qué sucede? ¿Sabes qué se llama eso? Nos hacemos cómplices de sus pecados. Amén. Él oía. Tal vez la gente venía y le decía, mira, ¿sabes qué? Elí, tus hijos estaban ahí haciendo esto, haciendo aquello, y haz algo, Elí. Él oía. Y tú te escuchas que tus hijos andan en malos pasos. Tienes que hablar con ellos y tienes que pararlos. No va a ser fácil. Si tú no hiciste lo que dice la Biblia, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuera viejo, no se apartará de él. Si no tomaste el tiempo, hermano, te vas a lamentar. Los que tienen ya hijos grandes, casados, bueno, ya se fueron.
Pero los que tienen niños y adolescentes tienen mucho trabajo que hacer. Amén. Ahora, dice, y les dijo, fíjense bien lo que les dijo, y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros males procederes. Hermano, no oía solamente de 2, 3 personas. Venía mucha gente y le decía, Elí, haz algo con tus muchachos. Mira, andan mal. Y él nunca hizo nada. Nunca hizo nada. Amén. Y les dijo, ¿por qué hacéis semejantes? Dice, y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros males procederes. Y miren lo que sigue diciendo. No, hijos míos, porque no es buena fama la que oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Dice, y si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Hermanos, si tú no haces nada con tus hijos, Dios va a tener que hacer algo. Amén. Murieron sus 2 hijos. Dios los aniquiló. Porque papá, aunque oía, aunque sabía, aunque venía gente y le traían las malas noticias de sus hijos, nunca hizo caso de nada. Y esto, hermano, esta enseñanza, este es un ejemplo para nosotros, como padres que tenemos hijos. Amén, hermanos. Y por último, la disciplina del Señor. Dice ahí en Hebreos 12, del 6 al 8, a ver si lo puede poner, hermano. Hebreos 12, del versículo 6 al versículo 8. Dice, porque el Señor, ¿qué dice? Al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Porque el Señor al que ama disciplina. Así que, hermanos, Dios, si andamos mal y no nos ha disciplinado el Señor, es porque nos está dando la oportunidad de que recapacitemos, hermanos, y busquemos el perdón de Dios. Amén. Amén. Que haya un arrepentimiento genuino, que le pidamos perdón al Señor por lo que hemos hecho. Y hermanos, dice la palabra de Dios en 1 Juan, capítulo 1, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos. ¿Qué dice, hermano? De toda maldad. De toda maldad. Hermanos, el mundo anda mal. El mundo necesita a Dios. El mundo está descarriado. Amén. Pero nosotros como cristianos, hermanos, debemos de ir y decirles, hay una mejor manera de vivir. Cuando Cristo entra a tu corazón, el Señor comienza a cambiar tu vida. Amén. Amén, hermanos. Oye, el versículo, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Amén. Amén, hermanos. Cuando viene la disciplina del Señor, hermanos, a un cristiano, es porque a veces andamos mal delante de Él. Y para terminar, el versículo que sigue, dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como que, hermanos, Como hijos. como hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. El versículo que sigue. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos
y no hijos. Hermanos, qué importante que comencemos a implementar la palabra de Dios en nuestros hogares, Amén. con tus hijos, con tus nietos, con tus hijos casados, con tus hijas casadas. Hermano, en verdad nosotros como cristianos, hermano, primero Dios, hermano, Cristo es la única esperanza de este mundo. Amén. No hay otra esperanza. El mundo no tiene ninguna esperanza, hermanos. El mundo cada día va a ir, cada día, hermanos, cada día peor, cada día peor, cada día peor. Hasta que Dios diga, se terminó. Se acabó. Un día está determinado que el Señor, hermano, va a destruir todo esto. No es el hombre. No es esos países que tienen la bomba para destruir el mundo. El hombre no va a destruir el mundo porque el hombre no fue el que creó este mundo. El único que puede destruir este mundo es su creador, es el creador, que es nuestro Dios. Amén. Así que, hermano, nuestro texto dice ahí, instruye al niño en su camino y aun cuando fuera viejo, no se apartará de él. Así que, hermanos, si tienes hijos, instrúyenlos en la palabra de Dios. Amén. Yo sé que no va a ser fácil, pero tampoco es imposible. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar. Amoroso Dios y Padre Santo, Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, que por medio de ella podemos conocerte. Te pido, Señor, que este mensaje, Señor, no haya caído en mala tierra, que haya caído en buena tierra. Padre, que comencemos, Señor, a instruir a nuestros hijos desde su niñez, desde que están pequeños. Señor, te pedimos con todo nuestro corazón, te pido, Señor, por aquellas madrecitas, oh Dios, que tienen tantos problemas con sus hijos. Te pido que les des fortaleza, que les des de tu sabiduría, Padre Celestial, Señor, y principalmente, ayúdales a que puedan, Señor, seguir orando y no desmayar y no desanimarse. Tu palabra dice, clama a mí y yo te responderé. Padre Santo, pongo en tus manos, oh Dios, a cada uno de mis hermanos, de mis hermanas. Bendice nuestra visitante. Te pedimos, Señor, que la bendigas, que bendigas sus padres, que bendigas sus familiares, Padre eterno. Señor, la ponemos en tus manos. Te damos gracias, oh Dios, porque hasta aquí has estado con nosotros. Gracias, Padre eterno, por la salvación de nuestras almas. Señor, te damos gracias por el aperitivo que va a pasar por nuestros labios. Te pedimos, Señor, que lo bendigas, que lo limpies. Te pedimos por nuestro compañerismo, Padre Santo. Te pedimos, oh Dios, que te sigas quedando con nosotros y ayúdanos a amarte, ayúdanos a amarnos los unos a los otros como tú nos amaste. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, vamos a pasar a